Buenas tardes, mi nombre es Oscar Fabián Neira Cortés. Soy estudiante del segundo semestre del programa de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión traigo mi audio podcast con una reflexión sobre el trabajo de la historia política, social y económica de Colombia. Bueno, en esta ocasión quiero dejar mi reflexión sobre los distintos procesos o facetas que ha pasado nuestro país, Colombia, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político, en los cuales nuestra sociedad, nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, y pues nosotros mismos en este momento estamos viviendo ciertos cambios y ciertas secuelas de lo que fueron las guerras, los distintos modelos económicos o gobiernos que se quisieron instaurar en nuestro país o que se instalaron en nuestro país. Para comenzar, quiero comenzar por el aspecto económico para luego ir pasando sobre el aspecto de la violencia y del aspecto social y el aspecto político. Mm, el aspecto económico en Colombia sufrió un proceso de industrialización y urbanización entre los años de 1950 y 1970. Colombia tuvo un crecimiento en las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali debido a una migración campesina por la violencia bipartidista y pues por una falta de reformas agrarias. También por el impulso del desarrollo de las industrias textiles, muchas personas vieron un mejor futuro en las principales ciudades que hoy tenemos en nuestro país. En la década de los 80, la crisis de la deuda y el auge del narcotráfico dinamizó la economía informal, que lamentablemente desestabilizó las instituciones. En el aspecto social, la urbanización acelerada, eh, lamentablemente surgieron las comunas o los cinturones de lo que se llamaría violencia en las periferias de las ciudades importantes, con desigualdad y con condiciones de marginalidad en los barrios más populares o alejados de las principales ciudades donde se formaron bandas delincuenciales y demás. La educación y la movilidad, la expansión de las universidades públicas como la Universidad Nacional, pero pues puede ser que en su época o en esta época también es una universidad pública, pero pues en esa época era con un acceso muy limitado para las clases populares. También hubo un cambio cultural, ya que la influencia de los medios masivos, la radio o la televisión, y también un cambio en los estudiantes o sí, en las estudiantes y en los principales sindicatos de la época. En el aspecto político, el Frente Nacional de 1958 a 1974 tuvo una alternancia bipartidista. Esto, pues como la mayoría de la gente lo sabe, se turnaban el poder los liberales y los conservadores. Pero ¿qué pasó? Para las élites de la época, para los partidos tradicionales, esto fue un gran beneficio, pero fue una gran catástrofe que todavía estamos pagando en nuestras épocas o en nuestros días, porque generó descontento y exclusión social, lo cual tuvo como represalia o como resultado la formación de guerrillas campesinas, que más adelante
en, en el aspecto de la violencia que ha tenido Colombia, pues voy a profundizar un poquitico más en ello. La reforma constitucional de 1991, la verdad es un ejercicio muy grato, me parece un ejercicio muy grato, ya que se realizó por la gente, por los colombianos, eh, que estaban ya cansados de la constitución que llevaba más de, de más de 100 años, y pues que tuvo un reconocimiento de pluralismo étnico y de derechos sociales, pero con limitaciones en su implementación. Del, de 1991 al año 2025 actualmente se han hecho más reformas que en la anterior constitución, que duró más de 100 años. Eh, la emergencia de los conflictos en los años 50, eh, ya pasando al territorio de la violencia en Colombia, eh, tengo que decir que la guerra entre liberales y conservadores, con sus masacres de desplazamiento, con sus masacres y desplazamientos, como por ejemplo el Bogotazo, eh, hay lo que comentaba anteriormente, el surgimiento de guerrillas como las FARC, el ELN, el M-19, por la exclusión política y desigualdad rural. Entonces, ¿qué pasa? En los años del 50 o en la década del 50, podemos observar que en Colombia se turnaban de poder los conservadores y los liberales, como ya se mencionó, pero se formaron distintas guerrillas en los campos, eh, con el fin de tener una revolución. Muchas de estas guerrillas primero fueron creadas por jóvenes estudiantes, los cuales fueron muchas veces con tendencias de izquierda, con partidos políticos como el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino, y con que tenía varias ideas pro-chinas o prorrusas soviéticas, o que se iniciaron con ideas más con tendencia comunista, y pues vieron en el campo su refugio o su exilio para poder atacar desde allá, desde las montañas de Colombia, las principales ciudades del país. Eh, Hay una cita de Palacios en la cual nos dice que la lucha insurreccional llevada a cabo por organizaciones guerrilleras con el propósito de transformar revolucionariamente el orden social y el Estado que protege, y la idea, pues, de la respuesta estatal paramilitar. Esta lucha no se libra exclusivamente en el plano de las armas. Los contendientes emplean tácticas y estrategias económicas, sociales, políticas y psicológicas. ¿Esto qué nos quiere decir? Muchos de estos grupos guerrilleros emplearon técnicas sociales y psicológicas para ir ganando terreno en el país, porque pues hubo un porcentaje o un tiempo en el que el 40% del país estaba ocupado por este tipo de guerrillas. Y pues una táctica psicológica era básicamente sembrar el miedo o el terror en los campesinos o en las personas, para poder ganar más espacio en el país. Eh, Siguiendo con nuestra línea de tiempo, pues tenemos que en los años 70 o en los años 60, pues las FARC y el ELN se consolidan como las guerrillas más sólidas en el país. Para la década del 70,
comienzan a surgir un poco lo que es el narcotráfico. mm, y a comienzos de los 80, el narcotráfico y el paramilitarismo se sientan y son un lazo muy fuerte para poder acabar con las guerrillas. Está comprobado que Pablo Escobar financió grupos paramilitares, los cuales querían acabar con las guerrillas porque pues le representaba un peligro de exclusión de tierras, perdón, y un peligro para sus negocios ilícitos. Em, los carteles de Medellín y de Cali también fueron precursores, si se quiere llegar a decir, en permear las instituciones y sobornar jueces políticos con tal de tener sus propios beneficios. Em, la SAUC en 1997, ya pasando la década de los 90, eh, son totalmente creadas por las élites en Colombia, con ayuda del narcotráfico también, para combatir también este tipo de guerrillas. La degradación del conflicto también pasa en los 90, en la década de los 90, que las FARC lamentablemente realizan secuestros masivos, masacres a paramilitares y desplazamientos forzados. Aproximadamente 3 millones de víctimas en el año 1999. Y esto lamentablemente pues tiene una conexión global porque pues el narcotráfico vinculó el conflicto a mercados internacionales, a Estados Unidos y a Europa. Entonces, pues, realizando ese tipo de esa línea de tiempo, podemos ver que la violencia en Colombia pasó de tener en los años 50 una guerra por partidos políticos a los años 90 una guerra financiada directamente por el narcotráfico. Entonces nos da que hay una evolución o una mutación de violencia, la cual no es nada beneficiosa para nuestro país y para las ganas o el emprendimiento o directamente las ideas prósperas que pueda tener a tener la gente, porque pues básicamente nos hemos visto maniatados en algunas situaciones. Los procesos de paz con los aciertos y desaciertos. Los intentos fallidos en los 80, sobre todo con las FARC en 1984. eh, la desmovilización del M-19 en el año 1990 pues, tuvo un éxito relativo, pues, ya que se convirtió en un partido político, pero con una influencia muy limitada. En el año 1998, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, eh, del 98 al 2002, se tuvo una época o una zona de despeje que fue en San Vicente del Caguán. Pero pues, y no sé si ingenuamente o confiando en los grupos guerrilleros, se realizó una zona de despeje, pero pues lamentablemente este grupo ilegal, subversivo, como el ELN, lo usó para usar campos de entrenamiento para su reclutamiento y pues lamentablemente para tener más espacio para sus actividades delictivas, sobre todo para el narcotráfico. Y pues este proceso, pues debido a esto, por falta de garantías, pues tuvo un fracaso y las FARC en su afán de mostrar el poderío, pues secuestró aviones y pues se tomó violentamente la ciudad de Mitú. Que en los así que tuvo varios aciertos, sí. La participación de la sociedad civil en la constituyente de 1991 y el reconocimiento de diversos
de diversos actores, como fueron los indígenas o los afro. Los desaciertos, la impunidad en los acuerdos, quizás diría que con los paramilitares que mantuvieron su poder económico, vaya uno a saber por qué, decisiones que se toman curiosamente en este país, y falta de la reforma agraria y justicia social. Em, ¿Qué diríamos, pasando ya a otro aspecto, en las nuevas formas de ejercicio político e imaginario de las élites? El clientelismo y la corrupción es lo que hoy por hoy es algo que más indigna a nuestra sociedad. Las élites tradicionales usaron el Estado para mantener sus privilegios, lamentablemente, terratenientes versus la reforma agraria, donde varios ministros, en un pasado no muy lejano, resultaron favorecidos en programas como Agroingreso Seguro, donde esas tierras prósperas y esos programas iban dirigidos a personas del campo, los cuales iban a emprender esas tierras, pero pues lamentablemente cayeron en políticos de la élite nacional. Y pues la narcopolítica, la infiltración de dineros en el narcotráfico y sobre todo en las campañas. El caso también de Pablo Escobar y pues en algunos congresistas y demás. Los cambios en el imaginario de la élite, de la Guerra Fría al neoliberalismo en el año 1990. Aquí las élites en Colombia han pasado de cambiar varios discursos. Entonces, las élites en los 90 adoptaron discursos como la seguridad democrática, que se mantuvo todavía, pero sin abordar causas estructurales. Eh, y también la globalización por presión internacional de Estados Unidos para el combate al narcotráfico, pero con el enfoque militarista. Es decir, hay que atacarlo, pero pues no vamos a ver qué se puede llegar a solucionar. Em, los movimientos alternativos, gracias a Dios, pues bueno, Colombia ha sido un ejemplo a nivel mundial sobre cómo se puede llegar a manejar el tema de la diversidad. Y pues hubo movimientos de izquierda que fueron legales como el Pueblo Democrático, o movimientos indígenas como el CRIC o CRIC, pero pero con representación ya en el Senado o en las altas bancadas políticas del país. Eh, para concluir, en el siglo XX en Colombia fue una paradoja: la modernización económica sin inclusión social, democracia formal pero con violencia política y procesos de paz demasiado frágiles por falta de voluntad estatal, creo yo. Las élites casi siempre quisieron tener un sistema sí, excluyente, mientras que el narcotráfico y la guerra confirmaron el poder. La herencia de este periodo pues explica los desafíos actuales de paz y equidad que tenemos en el país. También hay que decir que en este momento, o bueno, en el imaginario de la gente, pues nos quedamos que la guerra en Colombia o la violencia en Colombia viene de los años 50, pero pues si vemos bien, Colombia ha tenido escenas de violencia desde mucho antes de, de, de la campaña libertadora, y pues digamos lo que se tiene como ese ADN de violencia en, en nuestra sociedad o en las personas, que ojalá podamos revertir. Mi nombre es Oscar Fabián Neira y pues esta ha sido mi reflexión sobre las lecturas que he tenido para este trabajo. Muchas gracias.